Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Inicial Docente, les da la más cordial bienvenida a esta nueva cita académica para directivos y docentes de la FIT, que permite difundir diversas acciones vinculadas a la implementación curricular. En esta oportunidad, y como ya lo hemos venido haciendo durante toda esta semana, vamos a continuar con el ciclo de conferencias vinculadas al fortalecimiento de los fundamentos de la planificación en la FIT. Como ya en otra oportunidad lo habíamos indicado, el objetivo del evento es brindar la asistencia técnica a los docentes de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica, a partir de la revisión de los fundamentos necesarios para la planificación e implementación de entornos virtuales de aprendizaje. Esto en el marco del plan de mejoras del servicio educativo en la modalidad de la enseñanza a distancia y en correspondencia con lo establecido en los DCBN 2019-2020. Antes de dar inicio a nuestra actividad, debo recalcarles a nuestra audiencia que hemos habilitado 3 enlaces, los cuales se pueden visualizar desde la página de Difodit, al igual que desde YouTube. El primero les va a permitir registrar su asistencia, el segundo formular las preguntas a nuestra expositora y el tercero es una encuesta de satisfacción sobre el evento actual que les estamos presentando. Luego de estas indicaciones tendremos a continuación las palabras de nuestra expositora, la magíster Maritza Huiza, y para ello daré lectura al resumen de su currículum vitae profesional. Ella es magíster en gestión educativa de la Universidad Mayor de San Marcos, docente de educación superior pedagógica desde el año 2004, especialista curricular y consultora del Minedu, con amplia experiencia en diversos programas de capacitación y actualización docente de educación básica y educación superior. Con estas palabras, dejo con ustedes a nuestra expositora, la magíster Maritza Huiza. Adelante con su presentación. La escuchamos. Muy buenas tardes con todos los presentes, estimados docentes formadores de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica de formación inicial docente, que nos acompañan pues esta tarde, cuya asistencia quisiera destacar como muestra de compromiso de su quehacer docente para brindar pues un servicio educativo de calidad en el marco de las actuales exigencias de la educación superior pedagógica que nuestro país pues enfrenta. Quisiera reiterar también el agradecimiento a la DIFOIT por la invitación para esta conferencia que tiene como objetivo revisar los procesos de la planificación curricular en la formación inicial docente. Para ello, vamos a desarrollar estos temas que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Nos vamos a centrar específicamente en los procesos de la planificación, pasando por 3 procesos fundamentales. El primer proceso, comprensión de las características y necesidades de aprendizaje, las expectativas de aprendizaje y las demandas del contexto. Segundo proceso, determinación de criterios de evaluación y evidencias. Y como tercer proceso, la propuesta de situaciones auténticas para el aprendizaje. Vamos a desarrollar entonces esta conferencia en función a estos procesos, para lo cual abordar los procesos de la planificación nos va a permitir indudablemente poner sobre la mesa aspectos fundamentales que se constituyen pues en esta arquitectura conceptual que fundamentan estos procesos. Muchos de estos aspectos que voy a mencionar ya lo hemos desarrollado en las conferencias anteriores. Estos aspectos fundamentales que tienen que ver con los procesos son pues el enfoque de una formación por competencias, los fundamentos del socioconstructivismo, la mediación social, el aprendizaje situado, el aprendizaje complejo, el modelo de diseño inversa, el diseño en reversa, aspectos que son fundamentales tener como ideas claras para poder comprender cómo implementar estos 3 procesos que van a ser el centro de esta conferencia y que es fundamental para poder orientar nuestro trabajo como docentes formadores y que tienen que ver mucho con los desafíos que tenemos que enfrentar en este contexto, más aún en este contexto de la no presencialidad. Es así, pues, que vamos a centrar nuestro análisis
¿sí? En esta tercera conferencia que culminamos en esta semana de consolidación de los aspectos fundamentales para entender la planificación, en estos tres procesos muy, muy importantes en nuestro trabajo como formadores. El primer proceso, como ustedes observan en la diapositiva, cada uno de los procesos permiten concatenar los siguientes procesos. El primero en realidad es bastante complejo, bastante abarcador, ¿no? Tiene que ver pues con esa comprensión de las características y necesidades de aprendizaje, lo cual va a implicar un conjunto de acciones y de decisiones para poder diseñar, finalmente llegar a un proceso del diseño de una sesión, de una ruta, de una guía de aprendizaje, del sílabo también, que pase por la determinación de los criterios y la evaluación, ¿no? Desde una perspectiva donde la evaluación está desde el comienzo del proceso de la planificación y no al final, ¿no? Entonces vamos a enmarcarnos en estos tres procesos fundamentales. El primero, la comprensión de las características y necesidades de aprendizaje, así como las expectativas de aprendizaje y las demandas del contexto. El segundo proceso es la determinación de criterios de evaluación y evidencias muy ligadas a estas expectativas del primer proceso. Y el tercero, ¿sí?, respecto a la propuesta de las situaciones auténticas para el aprendizaje. Veamos, pues, los aspectos fundamentales del primer proceso. Este primer proceso, denominado comprensión de las características y necesidades de aprendizaje, también de las expectativas de aprendizaje y las demandas del contexto, van a sentar las bases, ¿no?, el cimiento para iniciar la planificación curricular en la formación inicial docente, ya que su desarrollo va a garantizar que este proceso formativo sea pues contextualizado, garantizar la contextualización de los aprendizajes para desarrollarlos en forma significativa. Este primer proceso, en realidad que es bastante grande, bastante amplio, comprende tres aspectos fundamentales: la comprensión de las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el análisis de las expectativas de aprendizaje que demanda pues el perfil de egreso, y la identificación y priorización de demandas del contexto sociocultural. Ojo, estos tres aspectos tienen que ver con este primer gran proceso de la planificación. Implementar este primer proceso requiere pues de esta capacidad importantísima del docente como observador de la realidad, observador del contexto donde realiza su práctica formativa, observador de sus estudiantes, la observación como un aspecto fundamental, tanto del contexto como de los estudiantes, que le va a permitir pues tomar decisiones en la planificación para orientar de la mejor manera el proceso formativo hacia el desarrollo de las competencias que se van a constituir en estas expectativas de los aprendizajes. Pero vamos a revisar en detalle cada uno de esos aspectos. Cada uno de estos aspectos de este gran primer proceso, ¿no? El primer aspecto es pues comprender las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa comprender las características y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Para ello es importante reconocer que este primer aspecto está muy vinculado a una evaluación diagnóstica, porque justamente esta evaluación diagnóstica nos va a permitir conocer esa situación real del estudiante al inicio del proceso formativo, lo cual permitirá determinar esas necesidades de aprendizaje. Esto significa que es muy importante, para iniciar el proceso de la planificación, contar pues con este conjunto de información sobre el nivel real de desarrollo de los estudiantes. ¿Cuál es esa situación real de los estudiantes? ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es su zona de desarrollo real? Esta zona de desarrollo real vinculado pues al nivel de las competencias profesionales docentes. Conociendo cuál es ese nivel real de desarrollo de los estudiantes, podemos encaminar el proceso
para determinar cuáles serían sus necesidades de aprendizaje y diseñar más adelante el proceso mismo y llegar a esas expectativas de aprendizaje, a esa zona de desarrollo potencial. Y fíjense ustedes cómo es que entre estas dos zonas, en la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, está pues esta zona de desarrollo próximo que se concretiza en todas las decisiones que el formador va a tomar en la planificación, donde su rol está como mediador de estos aprendizajes, ¿no? En tal sentido, identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes supone pues conocer cuáles son sus potencialidades o los saberes que poseen y que podrán movilizar para continuar aprendiendo. Y por ello, es importante que el formador identifique esas necesidades de aprendizaje con el propósito de planificar ese proceso formativo de cara, con miras a esas expectativas de aprendizaje, pasando pues por un conjunto de decisiones que le permitan brindarle oportunidades a los estudiantes para que puedan avanzar hacia la progresión y desarrollo de esos aprendizajes. Entonces entra también aquí alusión lo importante que es ese conocimiento de ese norte claro, constituido por las competencias y también por los estándares de formación docente. Ahora bien, es importante precisar que necesidad de aprendizaje no necesariamente significa carencia o ausencia de algo, sino más bien búsqueda de oportunidades para seguir desarrollando aprendizajes sobre la base de lo que ya sabe el estudiante, esos saberes previos que todo estudiante posee. Y por ello, que es importante realizar esta evaluación diagnóstica, ya que nos va a proveer pues de información valiosa sobre ese nivel real de desarrollo de los estudiantes respecto a las competencias del perfil que en principio están mapeadas en el mapa curricular, en los DSBN para cada curso y cada módulo. Qué importante es comprender este constructo de necesidades de aprendizaje, porque va a permitir realizar una planificación real, contextualizada, que realmente pueda permitir al estudiante avanzar hacia niveles superiores. Entonces, las necesidades de aprendizaje deben ser entendidos en el marco de la teoría, de la propuesta de la teoría sociocultural, que expresa justamente la relación, como ustedes pueden observar en la diapositiva, la relación directa que existe entre el desarrollo real, que es lo que el estudiante puede resolver por sí solo, y el desarrollo potencial, lo que el estudiante podría realizar bajo la mediación con otros, y que la distancia entre el desarrollo real y este desarrollo potencial, ¿sí?, justamente es esta zona de desarrollo próximo que debería estar mediada por la intervención del docente formador a través de la planificación de situaciones auténticas que garanticen pues las interacciones de calidad y esta vinculación entre los propios estudiantes con el formador y con el entorno, con el medio, con los pares, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que esta evaluación diagnóstica nos tiene que permitir identificar estas necesidades de aprendizaje para que la planificación realmente sea pertinente. El segundo aspecto de este gran proceso es pues el analizar las expectativas de aprendizaje, ¿no? Por un lado, hemos visto en el proceso, en el aspecto anterior, qué importante es identificar cuál es la situación real del estudiante, ¿no? Esa zona de desarrollo real, que nos va a significar tener en claro cuál es el punto de partida, identificando las necesidades de aprendizaje. En este segundo aspecto, más bien miramos el norte, ¿no? Miramos ya cuál es ese aprendizaje o cuáles son esas expectativas que deben lograr los estudiantes. Entonces, aquí es muy importante considerar que las expectativas de aprendizaje se van a constituir pues en ese norte, en ese espectro hacia donde nos vamos a dirigir con el proceso formativo. Es decir, qué importante es tener claridad de qué aprendizajes deben desarrollar los estudiantes y que todo el proceso formativo debe dirigirse hacia ello, todos los esfuerzos, todas las decisiones. Pero, ¿qué significa en realidad analizar estas expectativas de aprendizaje? En principio,
Debemos reconocer que las expectativas de aprendizaje las constituyen, pues, las competencias del perfil de egreso, los estándares de formación docente, así como los propios desempeños específicos que formulamos en nuestros sílabos para cada curso, cada módulo. Entonces, ¿qué significa analizar estas expectativas? Primero las identificamos. Sabemos que las expectativas son, pues, las competencias, los estándares y pueden aterrizar hasta los desempeños específicos. ¿Qué significa analizar estas expectativas? Para una planificación centrada en el aprendizaje, analizar estas expectativas significa que como docentes formadores no solo debemos identificar y observar el mapa curricular y saber qué competencias tengo que trabajar en cada curso o módulo. Es muy importante que no solamente sepamos cuáles son las competencias que se deben trabajar prioritariamente, sino es muy importante analizar y comprender el significado, la complejidad de cada una de estas competencias. ¿Qué significa cada competencia? ¿Qué capacidades involucra? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo progresan a lo largo del tiempo? Esto es fundamental para tener claridad de esas expectativas, de ese horizonte al cual nos dirigimos con el proceso formativo y obviamente con la planificación. Y obviamente cuando nos referimos a cómo desarrollar estas competencias, indudablemente nos estamos refiriendo a los estándares de formación que finalmente nos permiten comprender cómo es que cada una de las competencias del perfil de egreso se va desarrollando a lo largo de los 10 ciclos en nuestro caso. Por otro lado, también es importante que estas expectativas no solo las conozca y comprenda el formador en el momento de planificar, sino también deben ser conocidas, analizadas, comprendidas por los propios estudiantes de formación inicial docente. ¿Sí? Por tanto, deben ser comunicados oportunamente a los estudiantes para hacer del proceso, el proceso formativo, el proceso de aprendizaje, un proceso intencionado por parte del docente y también un proceso consciente por parte del estudiante. Seguimos en este primer gran proceso, pero vamos a focalizar ahora en el tercer aspecto de este primer proceso de la planificación. El tercer aspecto de este primer gran proceso es determinar las demandas del contexto sociocultural, lo que significa que la planificación en la formación inicial docente debe ser pertinente y contextualizada. No se trata de realizar la planificación con formatos establecidos, consecuencias, o la misma planificación de mi curso del semestre pasado, del año pasado, las puedo utilizar. Tenemos que contextualizarla, ya que considerar las demandas del contexto sociocultural en la planificación de los cursos y módulos les va a otorgar pues sentido, pertinencia, funcionalidad a los aprendizajes desarrollados. Vinculará el aprendizaje con el contexto de los estudiantes, permitiendo gestionar condiciones favorables en el proceso mismo formativo, a partir de las características y oportunidades del ámbito territorial, del ámbito social, económico, cultural, del contexto del estudiante. Las demandas del contexto incorporadas en el proceso formativo se traducen en aprendizajes que por las características del contexto requieren ser fortalecidos durante el proceso formativo, permitiendo abordar situaciones problemáticas, también potencialidades, hechos o fenómenos de la realidad para desarrollar las competencias del perfil de egreso de la formación inicial docente. Qué importante es que este primer gran proceso de la planificación tenga presencia de esta dimensión, de este aspecto vinculado al contexto sociocultural. Eso va a permitir que los distintos procesos formativos en distintas escuelas o instituciones sean o dialoguen con la realidad en donde se encuentra la institución formadora.
Podemos tener como metas comunes, como un norte común, las competencias del perfil, pero el cómo desarrollar esas competencias tendría que estar muy vinculado a estas demandas del contexto sociocultural. Veamos ahora el segundo proceso de la planificación curricular. Profesora, si me interrumpo un momentito solamente para decir a nuestros oyentes y a nuestros docentes y estudiantes que nos están viendo que pueden actualizar la web para poder ver los enlaces de las preguntas, para que puedan formular sus preguntas. Solamente eso, profesora. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces es importante considerar en este segundo proceso de la planificación curricular algunos elementos. Ya teniendo como base todo lo que ha significado el primer proceso, ¿sí? Es decir, las características de los estudiantes, determinación de las demandas, el conocimiento del contexto sociocultural, teniendo en claro ya las expectativas. Aquí viene el aspecto de determinar los criterios de evaluación y las evidencias. Este segundo proceso de la planificación se concretiza en la determinación de los criterios de evaluación y las evidencias, lo cual va a permitir justamente la presencia de la evaluación en este marco de la planificación antes de pasar al diseño de las situaciones, de las estrategias, ¿no? De las actividades de aprendizaje. Entonces, este segundo proceso, que se constituye en la determinación de criterios de evaluación y evidencias, como sabemos, en el marco del enfoque por competencias, no se valoran solo los conocimientos, sino más bien cómo el estudiante los aplica en situaciones reales, que permitan evidenciar logros alcanzados en relación a las competencias planificadas. Por ello, los docentes formadores deben plantear la evaluación de los aprendizajes a partir de tareas y problemas lo más reales posible, lo más retadoras, que impliquen curiosidad y retos de diversa complejidad, y además tengan un fin formativo. Así, una vez formulados los desempeños específicos del curso, del módulo, como expectativa, recordemos que es muy importante en el primer proceso que se analicen esas expectativas. Ya tenemos las expectativas, ya tenemos el conocimiento de las características de los estudiantes, ya tenemos mapeado un poco lo referido al contexto sociocultural, entonces este segundo proceso se enmarca en determinar estos criterios y las evidencias. Entonces, ya teniendo los desempeños, que de alguna forma son esas expectativas de aprendizaje, corresponde establecer los criterios de evaluación para poder orientar, ¿sí?, la determinación de las evidencias. Los criterios de evaluación que permitan determinar cuáles serían esas evidencias de aprendizaje más pertinentes en relación a las competencias que subyacen en esos desempeños específicos formulados. Esto quiere decir que lo que finalmente se valora en base al análisis de esas evidencias es el nivel de desarrollo de la o las competencias que en el curso o módulo se está trabajando, según el mapa curricular. Justamente la valoración de estas competencias se va a realizar tomando como referencia estos criterios de evaluación. Recordemos, pues, que los criterios de evaluación se constituyen en estos referentes para realizar la valoración del desarrollo de las competencias. Por tanto, es lógico comprender que los criterios de evaluación son, pues, las capacidades y los estándares de la formación inicial docente, y que justamente en base a ellos se determina pues la idoneidad de las actuaciones que están desarrollando los estudiantes en situaciones auténticas de aprendizaje, ¿no? Que es un aspecto fundamental, un acento, digamos, de las evidencias que se proponen. Cuando comprendemos los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes, es decir, así como los criterios que deben permitir evaluar el desarrollo de tales aprendizajes, lo que hacemos es articular la planificación y la evaluación con el fin de promover el desarrollo de competencias. A partir de ello, es posible plantear, ¿no?, la pregunta clave:
¿Qué deben hacer mis estudiantes para demostrar ese aprendizaje? La respuesta a esta pregunta se vincula directamente con la evidencia de aprendizaje, que es lo que se tiene que determinar en correspondencia a los criterios establecidos. Y recordemos también que estas evidencias pueden ser producciones o actuaciones que los estudiantes de FIT en situaciones auténticas de aprendizaje puedan realizar y que justamente el docente formador al analizar estas evidencias le va a permitir pues determinar cuál es ese nivel de desarrollo de la competencia que en el curso o módulo se está trabajando. Por tanto, es necesario que se establezcan criterios claros en los instrumentos de evaluación, precisando qué es lo que se espera del estudiante en la elaboración o presentación o actuación, ¿no?, de dicha evidencia. Entonces tenemos que reconocer cuán importantes son estos criterios, porque justamente a partir de estos criterios de evaluación se van a determinar pues evidencias de aprendizaje, por un lado, va a permitir el diseño de situaciones de aprendizaje. En base a estos criterios, se va a elaborar en forma pertinente los instrumentos de evaluación y también se van a realizar los procesos de retroalimentación. Es decir, estos criterios de evaluación permiten pues estructurar estos aspectos medulares del curso o módulo. Y también recordar que estos criterios de evaluación, así como los estándares, van a ser permanentes, ¿no? Van a permanecer durante el proceso formativo, ¿no? No pueden ir cambiando. Los criterios de una competencia no pueden ser distintos en un curso y en otro curso, ¿no? Tienen que ser asumidos desde una perspectiva, digamos, que nos oriente a la comprensión de la competencia. Por eso es que se establecen que los criterios son pues las capacidades y los estándares que nos permiten tener claridad de un norte común en la formación. Por tanto, es indispensable destacar la estrecha relación que existe entre expectativa de aprendizaje, criterios de evaluación, evidencias y situación auténtica de aprendizaje. Dado que son elementos que se constituyen en esa columna vertebral del proceso de la planificación. Antes de pensar en las actividades de aprendizaje, se debe definir claramente el aprendizaje y la evidencia de ese aprendizaje. Esto garantizará que las actividades programadas se orienten realmente a ese aprendizaje previsto, considerando que estos aprendizajes son pues estas competencias del perfil, los estándares, ¿no?, y que aterrizan hasta los desempeños específicos y que justamente estos se mantienen estables a lo largo de la formación. Ahora revisemos el tercer proceso, ¿sí? El tercer proceso de la planificación curricular en la formación inicial docente. Una vez determinada la evidencia del aprendizaje que corresponde al proceso anterior, al proceso 2, inmediatamente se propone la situación auténtica que haga posible la evidencia planteada, la evidencia determinada en el proceso anterior. Es decir, se debe proponer una situación de aprendizaje competencial, donde se concretan y evalúan los aprendizajes previstos, ¿no? Estos aprendizajes, estas expectativas de aprendizaje, referida pues de manera directa a las competencias y los estándares. Las situaciones auténticas deben estar situadas en contextos cercanos a los estudiantes, en contextos reales, para que les sean útiles, significativos a los estudiantes, y sobre todo deben partir del planteamiento de algún reto o desafío que provoque la curiosidad en principio y los movilice a realizarlo, la motivación por aprender, favoreciendo el desarrollo de procesos cognitivos, socioemocionales, así como la integración de diversas disciplinas del saber para generar aprendizajes del más alto nivel, ¿no?, constituido por las competencias y los estándares.
Las situaciones de aprendizaje están constituidas pues por un conjunto de actividades articuladas que planifica el docente para lograr esas expectativas de aprendizaje, que no son nada más que las competencias, los estándares, y que se concretizan en los desempeños específicos. Y que estas están determinadas para cierto curso, cierto módulo, y para un tiempo determinado, ¿no? Un ciclo determinado, por ejemplo. Y que comprometen el desarrollo, ¿sí?, de una situación auténtica de aprendizaje. Por ello es importante señalar que una situación auténtica tiene un conjunto de características, ¿no? Se constituye en una situación auténtica, en primer lugar, por ser realista y verosímil, ya que corresponde a una situación profesional y por lo mismo debe ser percibida como relevante para el quehacer profesional. Esto es muy importante, porque justamente esta situación auténtica se va a formular en el marco de lo que implica la tarea del docente. Esto es lo que podríamos establecer como diferencia en relación a lo que manejamos como situación significativa. La situación auténtica está más vinculada al escenario del quehacer profesional docente en este caso. Otra característica importante es que tiene pues un propósito definido, ¿no? Es decir, presenta una finalidad que requiere o compromete el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, ya que supone proponer actividades con sustento en distintos argumentos, sean pedagógicos, disciplinar, curricular. Otra característica es que esta situación auténtica es compleja y desafiante, es decir, de alta demanda cognitiva, ya que no compromete conocimientos aislados o superficiales, sino más bien constituye una situación profesional relevante para los estudiantes que requiere pues la movilización y articulación de distintos conocimientos o habilidades con énfasis, una mirada importante en la investigación. Por ello es compleja y desafiante. También otra característica importante es ser abierta e incluye restricciones e incertidumbres. Esto quiere decir que esta situación auténtica admite más de una forma de realización posible, ¿no? No plantea una respuesta única o una forma única de enfrentar una situación, sino abre un abanico de posibilidades. Asimismo, presenta dificultad o aspectos restrictivos, tal como ocurre en la realidad, ¿no? Por ello, su realización supone la articulación de un variado repertorio de estrategias, ¿no? Es decir, es una situación que puede plantear diversas soluciones o cómo enfrentarlas, ¿no? Una variedad de formas de enfrentar esa situación. Otra característica importante es que favorece procesos de autoevaluación y coevaluación. Sabemos que la autoevaluación y la coevaluación son aspectos muy importantes que deben estar presentes. Entonces, estas situaciones auténticas pueden permitir estos procesos de auto y coevaluación como aspectos centrales para su implementación, ya que su realización incluye distintas colaboraciones entre pares o trabajo en equipo, ¿no? Estas situaciones auténticas no se abordan en forma o a través de actividades individuales, sino siempre va a demandar el trabajo colaborativo. Y definitivamente, estas situaciones auténticas se caracterizan por evidenciar un alto grado de complejidad, de acuerdo a algunos criterios. Es decir, no puede ser una situación auténtica de una respuesta inmediata, de algo que en el momento se puede resolver, sino que tiene que implicar investigación, tiene que implicar confrontación, revisión de fuentes, tiene que implicar debate, confrontación, argumentos de ideas, comparación de fuentes, ¿no? Tiene que implicar un conjunto de actividades que permitan el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, este alto grado de complejidad podría estar vinculado pues a criterios de autonomía, ¿no?, que realmente desarrolle la autonomía del estudiante, la profundidad de ciertos conocimientos
implicados en esta situación auténtica, y también la profundidad en el análisis o reflexión del contexto en el cual se puede inscribir, se puede circunscribir esta situación. Entonces, el alto grado de complejidad es una característica también muy importante de estas situaciones auténticas. Tiene que permitir que los estudiantes puedan utilizar diversas herramientas, diversos aprendizajes para poder enfrentarlo. Por ello, es importante considerar que planificar situaciones auténticas que se constituyen en este tercer importante proceso de la planificación implica contar con una secuencia de acciones conscientes e intencionales que se orientan al logro de los aprendizajes previstos. Recordemos siempre que estos aprendizajes previstos son estas expectativas, las cuales se están vinculando directamente a las competencias del perfil y a los estándares de formación docente, que finalmente se concretarán en el diseño de sesiones o guías de aprendizaje que orienten el proceso formativo posteriormente al trabajo de los sílabos, ¿no? Entonces, es importante comprender este tercer proceso que responde pues a la pregunta de cómo lograr los aprendizajes. Entonces ya va al plano de las metodologías, al plano de las secuencias de estas estrategias para lograr los aprendizajes, las competencias que se han establecido para cada curso o módulo. Es importante señalar que en este contexto de la educación en la modalidad no presencial, en este tercer proceso, que es la planificación de situaciones auténticas, tenemos como una posibilidad de diseñar las famosas guías de aprendizaje. Nosotros sabemos que luego de diseñar el sílabo, ¿no? Corresponde a un nivel de planificación mucho más específico, que podrían ser las sesiones de aprendizaje, pero este concepto de sesiones de aprendizaje más corresponde a una modalidad presencial, ¿no? Donde se propone pues una secuencia didáctica o estrategias, actividades que van a orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero básicamente en situaciones presenciales, ¿no? Eso es lo que manejamos como sesiones de aprendizaje. Sin embargo, en este contexto donde nos enfrentamos a desarrollar el servicio formativo en la modalidad no presencial, tenemos digamos, la oportunidad de diseñar esta intervención pedagógica, estos procesos, a través de guías de aprendizaje que tienen una connotación un poco más abierta e integral, en el sentido de que estas guías de aprendizaje podrían ser diseños que permitan un trabajo interdisciplinar, un trabajo que integre diversos cursos. De pronto, un conjunto de cursos se planifica en torno a una situación auténtica, pero con propósitos definidos de acuerdo a cada curso, pero organizando las actividades bajo una lógica de una guía que oriente el autoaprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces ya no hablamos de una planificación específica por cada curso y cada módulo de manera independiente, sino en una posibilidad de planificar de manera conjunta, agrupando pues un conjunto de cursos. Las guías de aprendizaje plantean pues una secuencia de actividades que articulan lo sincrónico y lo asincrónico con un marcado compromiso del trabajo autónomo de los estudiantes. Y básicamente, ¿no?, para el caso del servicio educativo no presencial. Estas guías de aprendizaje podrían pues articular, como lo mencioné antes, el trabajo, no necesariamente de un solo curso, sino pueden articular más bien un conjunto de cursos bajo el abordaje y tratamiento de situaciones auténticas que les sean el motor, ¿no?, el asunto de esta articulación de algunos cursos. Quisiera terminar esta última parte del tercer proceso mencionando cuáles serían los retos que implicaría implementar estos procesos de la planificación en el contexto actual en el cual nos desenvolvemos, que es el trabajo remoto. Entonces, para concluir, quisiera precisar que hay dos
hay una reflexión, digamos, a dos niveles. Para poder implementar estos procesos, esos tres grandes procesos del trabajo de planificación en un contexto de trabajo remoto, es importante el compromiso y las condiciones que se generen a dos niveles. A nivel de la gestión institucional, es importante que a nivel de las decisiones de la gestión institucional se puedan determinar, organizar espacios de coordinación para poder planificar en forma colegiada, utilizando los entornos virtuales, ¿no? De repente Classroom o alguna plataforma, aprovechar al máximo las herramientas que el contexto actual nos ofrece para poder facilitar estos espacios de trabajo colegiado. Esta planificación con centralidad en el aprendizaje, que hace un llamado al trabajo más articulado entre los formadores, definitivamente exige la implementación de las condiciones necesarias para el trabajo colegiado. Y esto lo tendría que garantizar, se tendría que garantizar desde las decisiones de la gestión institucional, por un lado. También es importante que desde las decisiones de la gestión institucional se puedan fortalecer las posibilidades de la conformación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de aprendizaje de docentes que puedan compartir materiales, compartir algunos recursos, compartir reflexiones para poder encaminar de la mejor manera el proceso formativo, ¿no? Y la identificación de estas lecciones aprendidas para poder mejorarlas en una siguiente intervención. Y definitivamente también desde las decisiones institucionales, el acompañamiento. El acompañamiento, porque no solamente basta con facilitar o determinar los espacios del trabajo colegiado, sino también la presencia de los representantes de la gestión, el coordinador, el jefe de unidad académica, los coordinadores de áreas, qué sé yo. La idea es que haya una presencia en el acompañamiento, en el desarrollo de este trabajo. De tal suerte que entre todos se reflexiona sobre las decisiones que se van a tomar para poder orientar de la mejor manera el trabajo de la formación. El otro nivel de, digamos, de aspectos que se necesitaría para poder implementar una planificación de esta naturaleza, una planificación centrada en el aprendizaje y en el contexto de trabajo remoto, es a nivel de los formadores, ¿sí? A nivel de los formadores necesitamos pues un mayor involucramiento y compromiso de los formadores en la elaboración de los instrumentos de gestión, sobre todo en el PCI, donde ya se plantean las decisiones de cómo orientar procesos formativos, proyecto integrador, de repente los cursos selectivos. Entonces, muchas veces la elaboración de los instrumentos de gestión se constituyen en algo mecánico o algo focalizado a una comisión. Qué importante es involucrar a todos los formadores en su elaboración. También a nivel de los formadores es importante, si bien es cierto, desde la gestión institucional se favorece el trabajo colegiado, qué importante es que a nivel del formador haya ese compromiso para poder apropiarse del modelo curricular de los DCBN y hacer efectivo ese trabajo colegiado. Entonces, la apropiación de los aspectos fundamentales de los DCBN es una responsabilidad del formador para poder volcarlo en las decisiones referidas a la planificación. Así como también el manejo profundo de estas categorías claves, que vamos a llamar las categorías claves del DCB, ¿no? El conocimiento profundo del perfil, las competencias, las capacidades que involucran esas competencias, los estándares, los enfoques transversales, ¿no? Qué importante es que se vaya fortaleciendo esta responsabilidad, este compromiso de los formadores para apropiarse de la propuesta y encarar pues el trabajo de la planificación con estos supuestos ya consolidados. Creo que es importante que a dos niveles, tanto desde la gestión institucional como del trabajo de los formadores, podamos dialogar y podamos encaminar
de la mejor manera la implementación de estos procesos de planificación para poder, digamos, sustentar el desarrollo de los aprendizajes en una planificación pertinente, contextualizada, realmente centrada en el aprendizaje. Bien, estimados docentes, hemos concluido con la explicación de los aspectos principales de esta presentación y pasaremos seguramente a la ronda de preguntas. Gracias. Agradecemos las palabras de la magíster Maritza Huiza en esta conferencia. Antes de continuar, debo señalarles que esta es la tercera conferencia que hemos desarrollado en esta semana vinculada a la planificación curricular. Sirva esta fecha, 27 de mayo, para celebrar el Día Nacional de las Lenguas Originarias del Perú, una conmemoración que tiene su origen en el año 1975. Cabe recordar que en el año 2017 se aprobó la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los habitantes de lenguas originarias en el ámbito nacional, reconociendo sus derechos lingüísticos y comprometiendo al Estado peruano para los servicios públicos sean alcanzados en las lenguas de los hablantes en sus respectivas provincias. Saludamos entonces también a nuestros institutos y escuelas de educación superior pedagógica que imparten en sus centros de estudio las carreras de E y B. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, queremos recordarles no olvidar registrar su asistencia, formular sus consultas y responder a la encuesta de satisfacción antes de finalizar el evento. No olviden darle F5, por favor, para que puedan actualizar y ver en sí el enlace para estas consultas. Iniciamos entonces este momento con las siguientes preguntas a nuestra expositora. La primera pregunta para la magíster Maritza Huiza es: ¿cómo contextualizamos la enseñanza desde el enfoque por competencia? Esperamos su respuesta, Maritza. Gracias. ¿Cómo contextualizamos la enseñanza? Bueno, en principio es importante reconocer que planificar desde el enfoque por competencias implica contextualizar la enseñanza y prever no solamente situaciones de aprendizaje significativas, sino también la articulación efectiva de diversos tipos de saberes hacia aprendizajes cada vez más complejos e integrales. De la mano a la forma como se evaluarán dichos aprendizajes, ¿no? Es decir, siempre la evaluación con la planificación. La planificación centrada en el aprendizaje, asumida como un proceso dinámico, reflexivo, implica a su vez 3 procesos, ¿no? Que justamente ha sido el motivo de esta conferencia. Estos 3 procesos que tendrían que darse en forma muy concatenada, muy vinculada, y que una posibilita o da pase a la siguiente, ¿no? Primer proceso, y es realmente bastante complejo: comprensión de las características y necesidades de aprendizaje, el análisis de las expectativas de aprendizaje y las demandas del contexto. Con este primer paso se pueden determinar luego los criterios de evaluación y las evidencias de esas expectativas que han sido analizadas en el primer proceso. Y con ello, teniendo ya en claro cuáles son las evidencias de esos aprendizajes, pasamos al tercero, que es ya proponer, diseñar esas situaciones auténticas para poder favorecer el logro de estos aprendizajes. Correcto, magíster Huiza. Tenemos aquí otra segunda pregunta. ¿Qué significa conocer las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Partamos pues de la idea de que la planificación implica tomar decisiones con autonomía y responsabilidad, ya que permite anticipar, ¿no? Organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esto implica determinar los propósitos de aprendizaje que requieren, ¿sí?, en función de sus necesidades, características, intereses, potencialidades que los estudiantes necesitan. En tal sentido, es lógico comprender que estas necesidades de aprendizaje y este conocimiento de las características de los estudiantes es ese primer paso. Si yo no puedo pensar en diseñar mi planificación, las situaciones auténticas o proponer las evidencias
si es que no tengo ese conocimiento de la realidad donde voy a desarrollar mi proceso formativo. Y esa realidad tiene que ver con las características de los estudiantes, y como se supone que el proceso formativo se orienta al desarrollo de competencias, tendría que saber cuál es la situación real de estas competencias en estos estudiantes para diseñar procesos que realmente permitan que los estudiantes progresen, ¿no?, al siguiente nivel. Entonces, para identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es importante que tengamos conocimientos sobre los factores que originan estas necesidades de aprendizaje, y qué importante es esa evaluación diagnóstica que me va a permitir conocer la situación, la zona real de desarrollo del estudiante, para poder tener lo necesario y proponer más adelante cuáles serían las actividades para que el estudiante pueda llegar y alcanzar niveles más complejos en el desarrollo de estas competencias. Es importante entonces este conocimiento de los estudiantes y las necesidades de aprendizaje para poder garantizar que el diseño, en la planificación, el diseño del sílabo, el diseño de las sesiones o guías de aprendizaje, realmente responden a ese contexto, a esas características de los estudiantes, puesto que en su interior van a organizar un conjunto de situaciones que permitan el tránsito de esa zona de desarrollo real hacia estas expectativas de aprendizaje que se constituyen en el norte, que debe estar claro para desarrollar la planificación. Muchas gracias. Una tercera pregunta. ¿Por qué es fundamental revisar y apropiarse de las intencionalidades de la formación inicial docente para planificar con centralidad en los aprendizajes? Muy importante esta pregunta, porque justamente el revisar y apropiarse de estas intencionalidades permite que la formación tenga ese norte claro. Que si bien es cierto, nosotros tenemos como formadores que diversificar, contextualizar la propuesta del DCBN, no podemos cambiar el norte en la formación inicial docente. Lo que nos da unidad, digamos, en la formación inicial docente a nivel del país es justamente esa visión de docente que todos anhelamos formar. Esa visión, esa comprensión del docente que necesita el país se traduce en las competencias del perfil de egreso. Entonces, apropiarse, revisar y tener en claro este norte, esta intencionalidad, nos va a permitir que, respetando las características o las diferencias del contexto, podamos llegar todos hacia ese norte. El primer proceso de planificación implica conocer el contexto, las características, porque tienes que tener claridad del punto de partida. El punto de partida puede ser diverso en diferentes instituciones formadoras, pero todos tenemos que tener en claro cuál es ese norte común a todos, que justamente se traduce en estas intencionalidades de la formación inicial. Este perfil, ¿no?, estas expectativas de aprendizaje que se traducen en los estándares, lo cual va a permitir que la planificación centrada en el aprendizaje finalmente nos lleve hacia ese puerto, ¿no?, lograr las competencias del perfil de egreso. Y una última pregunta. ¿La educación básica trabaja el proceso de aprendizaje en torno a situaciones significativas, y aquí se mencionan situaciones auténticas? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Ok, sí, tienen muchos aspectos comunes, pero sí son distintos en el sentido de que las situaciones significativas trabajadas en la básica digamos, se extraen o se formulan en razón al contexto general del estudiante, ¿no? Y se pueden formular situaciones significativas del escenario político, social, económico, ¿no? Ahora mismo por el tema de la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿no?, se formulan esas situaciones significativas. Salen del contexto general de diversas dimensiones o escenarios o estructuras de la realidad. A diferencia que en la FIP hablamos de situaciones auténticas, pero vinculadas solamente al escenario docente. Las situaciones auténticas que van a generar los procesos formativos en la formación inicial docente
están circunscritas a el ámbito del quehacer docente, ¿no? Por ejemplo, podría ser un problema formulado en un problema o en una oportunidad o un reto, pero que tienen que estar muy vinculadas al quehacer docente, ¿no? Porque estamos hablando del proceso formativo de la formación inicial docente. Un ejemplo de esta situación auténtica, por ejemplo, podría ser formulado a través de un problema, ¿no? La indisciplina. Es una situación que los docentes enfrentan, es una situación problemática y que el docente de cualquier especialidad, cuando esté en servicio, va a tener que enfrentar. Entonces, qué importante es traer desde los procesos formativos esa situación auténtica, motivo para desarrollar los aprendizajes de distintos cursos. O una oportunidad, ¿no? Como por ejemplo el trabajo con los padres de familia. Podría también ser una situación auténtica. La situación auténtica para la FIT está más en el marco del quehacer docente, ¿no? Esa sería un poco la diferencia con la situación significativa en la básica. Finalmente, una situación auténtica es significativa para el docente que se está formando, para el estudiante que se está formando, ¿no? Pero para poder diferenciar, ¿no?, estas concepciones, podemos explicitar esa diferencia radical, ¿no? La situación auténtica para la FIT es la que está referida más a la dimensión del quehacer docente. Correcto, con estas palabras le damos las gracias a la magíster Maritza Huiza por dar respuesta a las preguntas que nos han hecho llegar amablemente nuestros docentes y directivos de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica del país. Es por ello que saludamos a todas las regiones que en este momento están conectadas, no las voy a mencionar porque creo que son todas, y para ellos va nuestro sincero agradecimiento, dado que se han sumado a este ciclo de conferencias denominado Fortalecimiento de los Fundamentos de la Planificación en la Formación Inicial Docente. Seguidamente vamos a dar lectura a continuación a las conclusiones de la presentación de esta tercera exposición. Así que vamos a decir en primer lugar, ¿no?, que una primera conclusión es planificar desde el enfoque por competencias implica contextualizar la enseñanza y prever la articulación efectiva de diversos tipos de saberes hacia aprendizajes cada vez más complejos e integrales. Una segunda conclusión es planificar situaciones auténticas implica contar con una secuencia de acciones conscientes e intencionales que se orientan al logro de los aprendizajes previstos. Como tercera conclusión, la planificación centrada en el aprendizaje es un proceso dinámico y reflexivo que implica tres procesos importantes que se dan de forma simultánea, recurrente o interactiva, si no me equivoco. De esta manera estamos llegando a esta parte que son las conclusiones y no queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? En especial a nuestra expositora Maritza Huiza por estar con nosotros en este evento cuyo objetivo ha sido durante los 3 días brindar asistencia técnica a los docentes formadores de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica a partir de la revisión de los fundamentos necesarios para la planificación e implementación de entornos virtuales de aprendizaje. Damos las gracias también a todos ustedes, a los maestros, maestras, jefes de unidad académica y directivos de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica por acompañarnos. Nos despedimos, no sin antes recordarles que la DIFOID, es decir, a través del Ministerio de Educación, hemos previsto un nuevo webinar denominado Perfil de egreso de la formación inicial docente hacia una visión renovada de la docencia. Esto en el marco de los DCBN 2019 para la FIP. Evento a realizarse mañana viernes 28 a partir de las 4 de la tarde. No olviden además que ustedes pueden acceder luego de terminar esta conferencia al enlace de esta actividad del día de hoy a la página de la IFOID y continuar revisando este material y el que hemos subido en días anteriores. Finalmente les recordamos las medidas de cuidado frente al COVID-19, usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos con abundante agua y jabón, por lo menos 20 segundos, y mantener una distancia de 1,5 metros con otras personas. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad. Permiso.